La sombra inesperada. Me llamo Miguel y no creo que vaya a olvidar lo que viví aquella madrugada en la gasolinera situada a las afueras de San Esteban, un municipio costero en el norte de México. Cursaba mi último año en la Facultad de Ingeniería, así que acepté un trabajo de medio tiempo en ese lugar para cubrir mis gastos. El turno nocturno me venía bien, pues podía atender a los pocos clientes que llegaban y al mismo tiempo adelantar mis tareas. Todo parecía un plan perfecto, poca distracción, un ambiente tranquilo y, sobre todo, la calma que me permitía concentrarme. Jamás pensé que esa calma se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. La gasolinera se localizaba a unos 20 kilómetros de cualquier zona habitada. El trayecto desde la ciudad, casi todo rodeado de monte y uno que otro rancho, me llevaba cerca de media hora en auto. Además, la estación en sí lucía vieja, con grietas en las paredes y letreros semiborrados por la salinidad del viento que venía del mar. En el día, llegaban camionetas y tráileras que se dirigían a la autopista federal, mientras que en la noche, el silencio lo invadía todo. Apenas uno o dos vehículos aparecían de madrugada, y esas noches monótonas y sosegadas eran mi rutina. Yo, ingenuamente, pensaba que esa tranquilidad no podía romperse. Aquella noche empecé mi turno alrededor de las 11. Salí de la ciudad con algo de prisa, pues se me había hecho tarde al salir de la universidad. Estacioné mi coche en uno de los espacios detrás de la gasolinera y entré. Ahí estaba, como siempre, el mostrador con su vieja caja registradora, unas cuantas estanterías repletas de botanas y refrescos, y un foco parpadeante en la esquina del techo, cuyo zumbido se oía si uno guardaba silencio. Mi compañero del turno anterior, David, se despidió con un gesto apurado y me dijo que la noche pintaba para ser lenta. Eso me alegró, podría estudiar un poco para mi examen final de la semana siguiente. Me acomodé en la silla, revisé la cámara de seguridad que daba hacia las bombas y otra que mostraba el pasillo principal de la tienda. La carretera estaba oscura, prácticamente desierta. Cerca de la medianoche, serví un café y comencé a leer mis apuntes. Con la calma habitual, no me sentía para nada inquieto de estar solo. De hecho, tenía la costumbre de ponerme audífonos para evitar el sonido del zumbido de los Nians y de los refrigeradores. Pero esa madrugada, algo cambió de repente. Sería poco después de la 1 cuando me di cuenta de que había un olor extraño en el aire. No era el típico aroma a combustible o aceite que a veces se impregnaba en la ropa, era algo más húmedo, como a tierra mojada o a vegetación podrida. Me levanté a revisar si habría alguna fuga de agua o si un animal se había colado al interior. Nada. Todo se veía normal. El pasillo estaba despejado y en las cámaras no se veía ningún movimiento. Pensé que tal vez era el cansancio y no le di demasiada importancia. Regresé a mi lugar, me puse los audífonos otra vez y seguí con mis apuntes. Habrían pasado unos 20 minutos cuando, de pronto, vi un ligero destello en el espejo de seguridad que colgaba del techo, el cual apuntaba hacia la entrada. Me quité los audífonos para cerciorarme. Me incorporé un poco y distinguí la figura de un hombre en la puerta. No entraba, solo se quedaba ahí, mirando hacia la tienda. Se veía borroso por la iluminación tenue y su ropa parecía desgastada. Me sorprendió porque no escuché ni el motor de un auto ni el ruido de la puerta corredera. Lo observé por unos instantes. Esperé a que diera algún paso, a que hiciera el ademán de acercarse al mostrador, pero no se movía. Entonces me levanté y le pregunté en voz alta si podía ayudarlo en algo. Ninguna respuesta. Me acerqué a la puerta y la abrí para hablarle directamente. Sentí de nuevo ese olor a tierra húmeda, como si viniera desde afuera. Me fijé en su rostro y noté que tenía los ojos muy abiertos, casi desorbitados, con un gesto de terror indescriptible. Por un segundo dudé si quizás estaba en estado de shock o si había sufrido algún percance. «¿Se encuentra bien?», le solté de forma apresurada, pero él no contestó. Tenía algo de suciedad en los pantalones y su camisa estaba rota. No quise ser insistente, solo le repetí la pregunta. Silencio total.
Me estremeció su mirada. Eran unos ojos llenos de una mezcla de pánico y vacío, como si acabara de presenciar algo horrible. Decidí no forzarlo a hablar, pero me preocupé de que tal vez estuviera herido o escapando de algún peligro. Me hice a un lado para permitirle entrar, y así lo hizo. Avanzó con pasos torpes y se situó en el fondo de la tienda, cerca de las vitrinas donde se exhibían algunos dulces y botellas de agua. En ese momento, noté algo que me heló la sangre. Iba descalzo. Sus pies estaban cubiertos de lodo y unas cuantas hojas secas se habían quedado adheridas a la piel. Notar eso me perturbó aún más porque en las inmediaciones de la gasolinera no había nada, salvo el monte y la oscuridad de la carretera. ¿Cómo había llegado hasta allí sin un vehículo y en esas condiciones? Intenté preguntarle de nuevo si necesitaba ayuda, si quería agua o algo, pero él no respondía. Solo miraba hacia la ventana que daba a las bombas, inmóvil, como si temiera que algo estuviera por aparecer. Quise llamar a emergencias, pero me contuve, pensando que tal vez el hombre estaba desorientado y con algo de descanso podría reaccionar. Sin embargo, tras varios minutos en la misma posición, supe que algo andaba mal. Me armé de valor y revisé rápidamente afuera, ni rastro de coches, ni de personas. Todo en penumbras. El foco de la calle que alumbraba la entrada a la estación parpadeaba con un sonido eléctrico constante. El entorno parecía más siniestro que de costumbre. Sentí un escalofrío subir por mi nuca y entré de nuevo. Para mi sorpresa, el hombre seguía allí, pero ahora miraba hacia mí. En sus labios entreabiertos se dibujaba un murmullo casi inaudible. Noté que estaba temblando. Sin querer, di un paso hacia atrás. Me tomó unos segundos darme cuenta de que repetía algo. Agudicé el oído y percibí susurrar: «No me dejes solo, por favor». Lo dijo con una voz apagada, como si apenas tuviera fuerzas para articular las palabras. Sentí un nudo en la garganta, pues su expresión era de desesperación absoluta. En ese momento, con la piel erizada, decidí llamar a la policía. Tomé el teléfono, marqué la línea de emergencias y expliqué la situación. Me dijeron que tardarían unos 15 o 20 minutos en llegar, puesto que la patrulla más cercana estaba ocupada en otro incidente al otro lado del municipio. Colgué y me acerqué al hombre. Le informé que había pedido ayuda, que pronto vendrían unos oficiales. No sabía si me escuchaba, porque seguía sumido en su trance. Solo repetía: «No me dejes solo». Traté de calmarlo, sentándolo en una de las sillas cerca del mostrador. Fue entonces que noté una sombra moverse por la ventana. Un parpadeo. Giré la cabeza de inmediato y no vi nada. Fui hasta la puerta, la cerré con llave y bajé la cortina metálica para mayor seguridad. Sentía el corazón latiendo con fuerza. Algo en el ambiente era muy distinto a cualquier otra noche. Los minutos pasaban y los oficiales aún no llegaban. Me sentía en una especie de limbo, atrapado en la tensión de ese escenario extraño. De pronto, las luces del interior empezaron a titilar, como si la corriente estuviera a punto de irse. El hombre, súbitamente, se levantó y corrió hacia el pasillo del fondo, donde guardábamos cajas con mercancía. Lo seguí para ver si estaba bien. Lo encontré de espaldas, con los hombros encogidos y la mirada fija en algo que yo no podía ver. Me acerqué con cautela y le pregunté qué pasaba. No me respondió. En su brazo noté un leve rasguño con sangre seca y en su cuello tenía unas marcas como de ramas o cordeles. ¿Se habría accidentado en el bosque cercano? ¿Habría escapado de algún peligro? En mi confusión, volteé hacia la bodega por un instante. El foco de ese pasillo era tenue y las sombras eran alargadas, ondulantes. Me pareció ver de reojo a alguien parado justo en la esquina oscura, como una figura más alta de lo normal. Parpadeé y no vi nada. Sentí un terror irracional. El hombre se giró bruscamente, me miró con los ojos desorbitados y susurró: «Ya está aquí». No supe qué contestar, un escalofrío recorrió mi espalda. En ese mismo momento, la luz parpadeó otra vez y escuchamos algo golpear la puerta principal con un sonido seco. Fui rápidamente a la cámara de seguridad y revisé la pantalla. Lo que vi me dejó helado. Afuera, frente a la puerta metálica, se distinguía una silueta negra,
como una sombra con forma vagamente humana, sin rasgos definidos, sin rostro visible. Retrocedí tan pronto que estuve a punto de caerme. El hombre comenzó a gemir, se tapaba los oídos como si no pudiera soportar algún ruido desconocido. Me aproximé con cuidado al mostrador para buscar mi celular, temblando mientras marcaba de nuevo a emergencias. Una voz automática me respondió indicando que las líneas estaban saturadas. La silueta en la cámara seguía ahí, de pie, y sentí el pecho oprimido por un pánico que nunca antes había experimentado. Aquel ser, o lo que fuera, parecía estar esperando algo. De pronto, en la pantalla, se movió hacia un costado y se esfumó entre la penumbra, como si se fundiera con la oscuridad misma. Cuando volví la vista al pasillo, noté que el hombre ya no estaba. Corrí para buscarlo y ver si se encontraba en la parte trasera. Entré a la pequeña bodega, abrí la puerta posterior que daba a un camino de terracería y no lo vi por ningún lado. Una corriente helada me envolvió. ¿Cómo pudo desaparecer tan rápido? Revisé las cámaras una vez más. En la grabación se veía cómo él corría hasta la salida de emergencia y, justo en el momento en que pasaba bajo la cámara, su figura parecía distorsionarse un segundo, como si la imagen se hubiera corrompido. Luego se perdía en la oscuridad absoluta. Pero no vi rastros de la silueta negra acompañándolo. Fue como si ambos se hubieran fundido en la noche. En ese estado de shock, escuché sirenas a lo lejos. Me apresuré a subir la cortina metálica y, efectivamente, vi la luz roja y azul de la patrulla estacionándose a un lado de las bombas. Los agentes, con expresión de preocupación, me preguntaron qué había sucedido. Al ver mi ansiedad, me pidieron relajarme. Les conté de manera atropellada todo lo ocurrido, el hombre descalzo, su mirada de horror, la silueta extraña en la puerta. Ellos se miraron entre sí con cierta incredulidad. De cualquier modo, dijeron que revisarían los alrededores. Salieron con linternas, recorrieron el perímetro y regresaron al cabo de unos minutos para informarme que no habían encontrado a nadie. Les mostré el video de la cámara, pero el archivo mostraba fallas, parecía haberse dañado, con píxeles intermitentes, y solo se percibía vagamente la figura del hombre. De la sombra no se distinguía más que un borrón oscuro en un par de fotogramas. Sin evidencia concluyente de un crimen o agresión, solo me recomendaron que mantuviera la puerta cerrada y que los llamara si el hombre volvía. Al día siguiente, cuando llegué a casa tras terminar mi turno, prendí la televisión para distraerme un rato antes de dormir. Fue entonces cuando apareció una noticia que me dejó petrificado. A tan solo 5 kilómetros de la gasolinera, en un camino rural, habían encontrado un auto volcado. Los reporteros hablaban de un accidente grave sucedido entre la medianoche y la 1 de la mañana. Mencionaban a 2 víctimas, un hombre y, al parecer, su acompañante, aunque no detallaron si era un familiar o un amigo. Dijeron que el conductor estaba desaparecido o que tal vez había sido expulsado del vehículo y que las autoridades aún lo buscaban. Mostraron una foto del individuo que figuraba como desaparecido. Me quedé sin aliento, era el mismo hombre que había entrado la noche anterior a la gasolinera, con el mismo rostro de pánico. Se me heló la sangre. Todo cobró sentido. Había estado frente a mí, pidiendo ayuda, temiendo algo que escapa a nuestra comprensión. Quise aferrarme a la lógica, pero la imagen de esa silueta negra seguía grabada en mi mente. Supuse que quizá era la muerte o algo semejante, rondando, esperando por él. Me atormentó pensar que el hombre había muerto en el accidente y que su espíritu, o lo que fuera, había deambulado hasta la gasolinera buscando auxilio, luchando por librarse de su destino. Y esa sombra, aún no logro encontrarle nombre. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. No sé si me creas o no, pero cada palabra que he contado es real para mí. Desde entonces, dejé el turno nocturno. Por las madrugadas, a veces despierto con la imagen de aquellos ojos suplicantes y el recuerdo nítido del olor a tierra mojada. Mi familia me dice que intente olvidarlo, que solo fue un mal momento. Pero cada vez que veo noticias de accidentes en carreteras desoladas, me invade un escalofrío. Ahora sé que hay cosas más allá de lo que comprendemos, y algunas de ellas me rodean en lugares solitarios.
A mí me tocó presenciarlas y dudo mucho que consiga deshacerme de esa sensación de presagio oscuro que quedó impregnada en mi memoria. Si alguna vez viajas de noche por una carretera vacía y sientes un aroma extraño, no ignores la advertencia. Puede que alguien o algo esté cerca, esperando un instante de debilidad. Y no siempre hay escapatoria. El acechador de medianoche. Recuerdo claramente aquella noche sofocante en una gasolinera a las afueras de Celaya, en el estado de Guanajuato. Era el año 2007 y yo tenía el turno nocturno desde hacía unos meses. Quería juntar algo de dinero extra para ayudar a mi madre, así que no dudé en aceptar el horario en el que pocos se atreven a trabajar. Hasta ese momento, nada fuera de lo normal me había sucedido en esa estación de servicio. Algunas noches llegaban transportistas, traileros exhaustos o conductores con prisa por llegar a su destino, pero en su mayoría, todos eran bastante tranquilos. Sin embargo, esa noche en particular cambió mi vida para siempre. La gasolinera se encontraba en medio de una larga carretera rodeada de cerros y matorrales. Había un alumbrado tenue en la zona de las bombas, pero más allá de ese perímetro todo era oscuridad. Junto a la tienda de conveniencia teníamos un pequeño baño y un teléfono público que rara vez funcionaba bien. El lugar se sentía apartado del mundo y, aunque a veces pasaban varios vehículos en el transcurso de la madrugada, la mayoría de las horas se sentían solitarias. Aquella noche llegué en mi viejo auto, estacionándolo cerca de una de las luces para sentirme un poco más seguro. Saludé a mi compañero del turno vespertino, quien se veía ansioso por marcharse. Me dijo que tenía un presentimiento raro, que sentía el ambiente más pesado de lo habitual. Yo no le di mucha importancia, quizá estaba cansado y le urgía llegar a su casa. Tras despedirlo, revisé inventario, conté el efectivo de la caja y me dispuse a atender a los clientes que llegaran. No pasaron ni 20 minutos cuando paró un coche compacto para cargar gasolina. Atendí al conductor y compró unas botellas de agua y unos bocadillos. Parecía apurado, como si quisiera escapar de la carretera. Le deseé buen viaje y se marchó sin decir casi nada. Entonces regresé a mi puesto tras el mostrador, tratando de mantenerme despierto. Como a los 10 minutos, entró un hombre de complexión media, con ropa sencilla y cara de pocos amigos. Caminó hasta la parte del fondo, donde estaban los refrigeradores con bebidas, y tomó un refresco. No me habló, solo me lanzó una mirada rápida antes de dirigirse a pagar. Pasé su compra por la caja y se fue, sin siquiera responder a mi buenas noches. Aquello me pareció extraño, pero no alarmante. Después de eso, la estación quedó en silencio. A lo lejos, el ulular de algún búho rompía la quietud. Intenté no pensar en nada más que en mis tareas. Me puse a reorganizar productos en los estantes y a barrer un poco el piso de la tienda. El aire en ese punto de la madrugada ya era fresco y sentía un ligero escalofrío cada vez que el viento azotaba contra las ventanas. Pasada la 1 de la mañana, entró un sujeto que medía casi 1,90 m. Se le notaba corpulento y muy fornido. Vestía una chamarra oscura manchada de lodo, o al menos eso parecía a la luz tenue de la tienda. Inmediatamente sentí que algo en él era extraño. Apenas crucé palabra, pero alcancé a preguntarle si necesitaba ayuda para ubicar algún producto. No me respondió. Se fue directo a los pasillos del fondo y, fingiendo revisar las bebidas, me observó de reojo. Había algo en su mirada que me revolvió el estómago. Era un destello gélido, lleno de rabia contenida, como si buscara un pretexto para descargarla. Mientras ese hombre se hacía el distraído, otro cliente llegó a la caja para pagar unos chocolates y un café. Le cobré lo más rápido que pude. El nuevo cliente salió, dejándome a solas con aquel tipo. Cuando quedamos solo él y yo, noté que se inclinaba para mirar algo en un estante, pero sus ojos se clavaron en los míos en cuanto volteé a verlo. Su mueca era casi una sonrisa burlona, como si disfrutara de la tensión que generaba. Sentí un escalofrío descender por mi columna. Tragué saliva y me esforcé por mantener la calma, pensando que quizás no pasaría de un extraño encuentro con un cliente desagradable.
El hombre caminó poco a poco hacia la caja y, a medida que se acercaba, distinguí algo oscuro en sus manos. Al principio pensé que era aceite o grasa, pero con cada paso entendí que se trataba de sangre. Cuando supe que no estaba equivocado, me costó disimular el pánico. Las salpicaduras en su cuello y en su rostro confirmaban mis peores sospechas. Miró mis reacciones como un depredador que analiza a su presa antes del ataque. Mi primer impulso fue retroceder, pero no quise demostrar mi miedo de inmediato. Con el corazón martillándome el pecho, forcé una pregunta tensa, aunque mis palabras casi se atoraban en la garganta. El tipo no contestó. Solo siguió avanzando. Antes de que pudiera hacer algo más, noté que mis llaves del auto seguían en mi bolsillo. Mi mente buscó desesperada una manera de salir de allí sin quedarme atrapado. Di unos pasos hacia atrás, sin perderlo de vista. En cuanto estuve cerca de la puerta, salí corriendo sin pensarlo. Mi intención era subir a mi coche y huir. Al llegar, vi que las 4 llantas estaban pinchadas. Sentí que se me helaba la sangre al comprobar que mis esperanzas de escape se desvanecían. No tenía teléfono celular conmigo y el único teléfono de la tienda era una línea fija que, para mi desconsuelo, no siempre funcionaba bien, y para colmo, estaba dentro de la misma gasolinera donde ese hombre seguía. Maldije mi suerte. El lugar estaba desolado. No se veía un solo vehículo transitando. Encima, las luces del camino parecían más distantes que nunca. Entonces, sentí una presencia detrás de mí. Era el mismo sujeto con su sonrisa retorcida, mirándome como si disfrutara de mi impotencia. Me quedé paralizado por un segundo, sin saber qué hacer. Él se acercó lentamente, así que corrí hacia la parte trasera de la estación, con la absurda esperanza de que la puerta posterior estuviera abierta. Pero yo mismo la había cerrado con candado al inicio de mi turno. Estaba atrapado. La desesperación me invadió. Tenía el corazón acelerado, sentía un nudo en la garganta y las piernas me temblaban. Empecé a buscar otra ruta de escape, rodeando el edificio. Al doblar una esquina, casi tropecé con un cuerpo sin vida. Era un hombre sin ropa, lleno de heridas. Su rostro estaba desencajado y completamente irreconocible. Sentí un mareo y un ardor en el estómago. Me alejé unos pasos, soltando un grito ahogado y cubriéndome la boca para no vomitar. No podía creer lo que veía en mis ojos. El horror me consumió por completo. Busqué al asesino con la mirada y no lo encontré. Ese silencio era asfixiante, como si hasta los grillos se hubieran detenido para observar mi angustia. Con paso lento y tembloroso me acerqué al frente de la tienda, esperando verlo por algún rincón. Encontré la entrada principal desprovista de él, así que me armé de valor y entré de nuevo para tratar de llamar a la policía desde el teléfono fijo. Me encerré con llave y corrí tras el mostrador. Tomé el auricular con manos temblorosas, pero descubrí que el cable había sido cortado. Era un plan metódico y sádico. Quise gritar con todas mis fuerzas, pero no tenía a nadie cerca de lo que pudiera escucharme. Entonces lo vi parado al otro lado del ventanal. Inmóvil, sonriendo de oreja a oreja, con una mueca infernal. Sus ojos tenían un brillo que no era humano. Parecía regodearse con mi terror. Golpeé el vidrio pidiéndole que se largara, esperando quizá asustarlo, pero solo agrandó más su sonrisa. Nos quedamos así durante lo que me parecieron horas, aunque en realidad fue menos tiempo. Él, acechándome con la mirada y yo, petrificado en un rincón, rezando porque un coche apareciera y me brindara ayuda. Veía algunos faros que pasaban a lo lejos, pero nadie se detenía. Eran testigos silenciosos que atravesaban la carretera sin notar mi pesadilla. Me atreví a buscar algo para defenderme. Encontré unas tijeras pequeñas junto a la caja registradora, apenas un objeto de oficina que no se comparaba con la amenaza de ese monstruo. Pero en mis circunstancias, era lo único que tenía. Tenía dos opciones: quedarme encerrado hasta que llegara alguien o enfrentarme a él. Mi mente daba vueltas, imaginando distintas posibilidades. Estaba desgastado, lleno de ansiedad y con las piernas a punto de ceder por el temblor que recorría mi cuerpo.
Decidí abrir la puerta con la esperanza de correr hacia la carretera y detener algún vehículo. En cuanto me vio salir, el hombre ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa aún más amplia. Podía notar sus dientes manchados, algunos rotos, otros con un aspecto amarillento. No hizo falta que hablara para darme cuenta de que su único propósito era desquitar su demencia conmigo. Di un paso tímido hacia un lado, intentando medir su reacción. Él avanzó un poco también. Parecía un juego macabro. Mi respiración se agitó más. Incapaz de articular palabra, me metí de nuevo en la tienda y cerré la puerta. Él se acercó con un cuchillo que sacó de algún lugar y empezó a rayar el vidrio, produciendo un chirrido que taladraba mis oídos. Era como si disfrutara cada segundo de mi creciente desesperación. Agarré las tijeras con más fuerza, aunque sabía que sería inútil ante la fuerza y la brutalidad de ese hombre. De pronto, vi que una camioneta se estacionaba para cargar gasolina. Un señor de aspecto humilde bajó y se dirigió a la entrada, probablemente queriendo comprar algo. Intenté advertirle que corriera y no se acercara, pero mis gritos fueron tardíos. El desquiciado se lanzó sobre él con el cuchillo, y el pobre hombre ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Todo fue rapidísimo y brutal. Vi sangre salpicando el pavimento. Presenciar eso me dejó en un estado de shock absoluto. El atacante arrastró el cuerpo hacia atrás de la estación, como si fuera un animal que lleva a su presa. Mis piernas se negaron a moverse. Mi mente estaba sumida en un abismo de horror. Comencé a llorar sin poder controlarlo. Pocos minutos después, lo vi volver. Con pasmosa calma, pinchó las llantas de la camioneta recién llegada y luego regresó a su posición frente a la puerta. Me miró de nuevo, hundiéndome en su mirada enferma. Me sentía como un ratón dentro de una jaula, consciente de que el gato juega antes de dar la mordida final. La tensión era insoportable. Decidí que mi única salida era intentar huir hacia el monte que rodeaba la zona. No quería esperar a que un milagro ocurriera. Corrí hacia la parte trasera, sabiendo que él me seguiría. Abrí la puerta de servicio que yo mismo había asegurado al llegar, con las manos temblorosas y las tijeras sujetas con fuerza, y me lancé a la penumbra del descampado. Escuché sus pasos tronando contra el suelo, cada vez más cerca. Mis pulmones ardían, el sudor me escocía los ojos y mi corazón rugía en mis oídos. Él corría tras de mí, disfrutando mi pavor. Vi la carretera delante y un destello de esperanza me impulsó a no rendirme. Casi podía sentir su respiración detrás de mi cuello. Seguí corriendo como nunca en mi vida, rogando que un vehículo pasara en ese preciso instante. De pronto, noté unas luces rojas y azules a lo lejos. El sonido tenue de una sirena se hizo presente. Era una patrulla. El hombre se detuvo en seco cuando se dio cuenta de lo que significaba. Cuando me di vuelta, ya no estaba atrás de mí. Se había escabullido entre la maleza en cuestión de segundos. No lo volví a ver. Llegué casi arrastrándome hasta donde la patrulla se detuvo. Los oficiales se sorprendieron al verme en ese estado y les expliqué entre sollozos lo ocurrido, las palabras atropellándose en mi boca. Me dejaron subir y volvimos juntos a la gasolinera. Yo temblaba tanto que no podía sostener mi propio peso. Me quedé en el vehículo mientras ellos revisaban el lugar. Encontraron los cuerpos sin vida detrás de la tienda. Solicitaron refuerzos y en menos de 10 minutos llegaron más patrullas y ambulancias. Me llevaron a una comisaría cercana para tomar mi declaración, aunque mis recuerdos estaban llenos de niebla. Les describí a aquel sujeto con el mayor detalle posible y, cuando me enseñaron fotos de algunos hombres con antecedentes criminales, reconocí su rostro de inmediato. Me explicaron que era un fugitivo peligroso al que habían estado buscando por ataques previos. No se sabía de dónde provenía ni por qué elegía sus víctimas al azar, pero dejaba un rastro de muerte a su paso. A pesar de que denuncié todo y la policía comenzó un operativo en los alrededores, jamás supe si lo capturaron. Todavía tengo pesadillas con su sonrisa y sus ojos llenos de odio, recordando la manera en que me acechaba como un depredador. No volví a trabajar en una gasolinera. Cambié de ciudad y traté de rehacer mi vida, pero ese terror sigue aferrado a mí, como una sombra que no puedo sacudirme.
Han pasado muchos años desde aquella noche, pero cada vez que veo una estación de servicio solitaria en medio de una carretera, me estremezco. Siento que en cualquier momento él podría aparecer de nuevo con su andar pausado y su cuchillo manchado, dispuesto a sumirme en un infierno del que no habría escapatoria. Desde entonces, cada vez que veo un titular sobre sucesos extraños en alguna carretera aislada de México, me pregunto si no será él quien continúa ahí afuera, acechando en la oscuridad, disfrutando del miedo de sus presas antes de destruirlas. Y aunque ahora viva lejos, no hay noche en la que no recuerde sus ojos fríos mirándome a través del cristal, su sonrisa perturbadora y mi desesperación absoluta, sabiendo que había pocas posibilidades de salir vivo de esa gasolinera maldita. No sé si alguna vez consiga liberar mi mente de ese encuentro. Tal vez el verdadero horror sea precisamente vivir con la certeza de que, a veces, el mal adopta la forma de un extraño sin compasión, capaz de convertir un simple turno nocturno en la peor de las pesadillas. No hay día en que no agradezca a la casualidad o al destino que aquella patrulla llegara en el momento justo. Aún así, siempre llevaré conmigo las cicatrices de esa noche siniestra, la noche en que descubrí que la carretera puede ser tan aterradora como cualquier historia contada junto a una fogata. Y que el verdadero infierno puede esconderse detrás de una sonrisa manchada de sangre. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.